Hola, ¿cómo están? Yo soy un cervecero casero y les vengo a hablar sobre las distintas opciones que tenemos para fermentar. Básicamente los recipientes donde podemos fermentar nuestra cerveza. Antes que nada, como siempre, recordarles de que justamente soy un cervecero casero. Nada de lo que yo les diga es la verdad absoluta. Puedo cometer errores, puedo tener algunas equivocaciones en los conceptos que les estoy explicando, pero la idea es mostrarles lo que yo hago, las técnicas que yo tengo, cómo me funcionan y en base a eso compartirlo con ustedes. Siéntanse con la libertad de cuestionar cada concepto de que yo aclaro. Es muy importante que investiguen por ustedes mismos, que lean y que aprendan buscando distintas literaturas y con la experiencia de otros, que es lo que nos sirve a nosotros para poder ir progresando un poquito en este hobby que es muy interesante. Para algunos no es un hobby, para algunos ya es un negocio. Yo prefiero que sea hobby por el momento para poder tener la libertad de cocinar lo que quiero y cuando quiero. Bueno, como verán, tengo mi pequeño tesoro hecho absolutamente a mano, muy rústico, muy artesanal, que va muy de la mano con lo que es el homebrewer y el craft. Y la primera opción que tuve yo, que fue este fermentador tipo bidón con su canillita, de los chicos de Make Birra, justamente, los chicos que nos están apoyando con los insumos para poder hacer distintas birras. Y bueno, básicamente hoy en día el cervecero casero tiene 3 o 4 opciones en donde fermentar su cerveza. Recuerden que se puede fermentar cerveza en casi cualquier recipiente siempre y cuando cumpla con las opciones sanitarias o las necesidades sanitarias que tenemos que tener, que se puede higienizar correctamente, pero no quiere decir que podamos hacer todas las cervezas en esos fermentadores. Las limitaciones de algunos fermentadores se trasladan directamente al tipo de cerveza que nosotros queremos hacer. Más específicamente a una cerveza lupulada. Primeramente vamos a tener los baldecitos comunes de grado alimenticio que tienen su tapa y se le coloca el aire por encima. Estos baldecitos, la gran mayoría, cuando nosotros fermentamos una cerveza, tenemos la levadura que va a quedar después de haber hecho el krausen y haber decantado al final de su fermentación, va a quedar en el fondo. Es muy difícil retirarla de ahí e ir purgándola. Esto no quiere decir de que tengamos algunos flavors por una autólisis o demás. Tiene que pasar mucho tiempo de exposición para que se generen esas autólisis, pero sí algún sulfurito, algún huevito podrido, alguna cosita que ande dando vuelta ahí y que no la podamos estar retirando de la cerveza justamente porque nuestro fermentador no nos lo permite. Nos obliga a realizar algunos trasvases en algunos casos, y esto hace que estemos incurriendo en oxigenación y en su defecto en oxidación. Estos fermentadores no quiere decir que nuestra birra sea mala, sino que al ir puliendo nuestra cerveza vamos a ir encontrando distintos sabores indeseados o algún demérito que podríamos evitarnos al no tener que tener la cerveza expuesta en la levadura en la base de esos fermentadores que son tipo balde. Después vienen este tipo de fermentadores que básicamente tienen la misma situación, simplemente que acá tenemos una canillita que nos permite al menos retirar un poco de la levadura que queda en el fondo. Seguimos teniendo una exposición en la leva, pero probablemente podamos retirar la mayor parte y por ahí con algún sifón o implementándolo de otra forma. He visto muchos que lo han utilizado al revés y han podido retirar la levadura en base a una válvula esférica, que también es una muy buena opción. Hay mucha gente creativa dentro del mundo de la cerveza y esto nos ayudaría a esquivar ese problema, que creo que es uno de los 3 problemas que quiero abarcar en esta conversación respecto de los fermentadores, porque yo creo que los problemas que podemos tener al fermentar en distintos tipos de fermentadores primero son la exposición de la cerveza a mayor tiempo de contacto con la levadura, con trup, con material vegetal en el caso de las lupuladas. Lo otro es la oxidación, que lo vamos a charlar dentro de un ratito, que está en relación a cuando nosotros hacemos el cold crash o llevarla fría a la cerveza, y que por su efecto de enfriamiento y condensación de gases
y achicar la masa de lo que tenemos dentro, o contraerse más que nada por el frío, creamos una presión negativa que va a incurrir en incorporar oxígeno. Y la otra situación es en las cervezas lupuladas. Las cervezas lupuladas, ante contacto con oxígeno, se degradan rapidísimo. Una oxidación en cervezas que no son lupuladas demora un poco más en sentirse, es probable que hasta pase inadvertida, si no es muy pronunciada, pero el objetivo nuestro de una cerveza lupulada, que debe tener ese aroma fresco al lúpulo presente, cae muy rápido, inclusive en las mejores de las condiciones. Bueno, las opciones que tenemos no son para nada malas. Todas sirven, todas se pueden utilizar para fermentar nuestra cerveza. Como ya les decía, cada una tiene sus limitaciones. La primera de todas, como decíamos, es la levadura, la exposición a la levadura cuando no la podemos retirar. Y en la mayoría de estos tipos de fermentadores nos vemos con la obligación de sacar con un sifón la cerveza y pasarla a otro lado, o bien trasladarla a un corny para poder después carbonatar de forma forzada. Ahora, pasamos a los fermentadores cónicos, que son de plástico. En esos fermentadores cónicos sí tenemos la opción de ir retirando la levadura y también del lúpulo que nosotros tenemos, o el material vegetal que nos dejó el lúpulo en el cono de este fermentador. Eso nos permite ir limpiando la birra de a poquito, y a medida que va clarificando y que se va acomodando, tener esa opción de no tener tanto tiempo en contacto estos productos, estos trup, este material vegetal y esta levadura en contacto con la cerveza, y por supuesto obtener un mejor producto final. Después tenemos el bicho este. Este bicho es un fermentador isobárico. Los fermentadores se caracterizan por ser fermentadores isobárico o atmosférico. Atmosférico implica que está a la misma presión que la atmósfera. No tiene una presión ni superior interior ni menor. En cambio, estos fermentadores pueden tener el tipo de presión que nosotros necesitemos, tanto negativa como positiva. Obviamente que negativa no vamos a utilizar, pero va a ocurrir que en algún momento podemos tener una presión negativa si no compensamos. ¿Qué podemos hacer con los fermentadores isobáricos? Con los fermentadores isobáricos podemos, primero, purgar la levadura llenándola por la parte inferior del tanque, como su trup y como su material vegetal. Podemos tomar muestras de la cerveza que vamos teniendo en fermentación y podemos controlar la temperatura de forma interna, ya que tiene una vaina donde ingresa nuestra sonda al medio del fermentador, más o menos a esta altura. Y por supuesto, su mayor característica es que soporta la presión. ¿Esto qué nos permite hacer? Primero nos permite utilizar la técnica del spooning o spanding, no sé cómo se pronuncia, que consiste en acumular el CO2 de la fermentación primaria y nos sirve para ir carbonatando la cerveza. Yo la he carbonatado de forma completa la cerveza, no solamente carbonatarla apenas con algún sobrante, y no he tenido la necesidad de recarbonatarla o llevarla a la carbonatación deseada con carbonatación forzada mediante otro tubo. Me ha alcanzado lo suficiente como para poder carbonatar toda la cerveza. Más o menos, en el caso de teniendo en cuenta las dimensiones y la geometría de mi fermentador, cuando yo llego a 1,5 bar aproximadamente de presión, y luego lo llevo a frío, el CO2 se va a incorporar en la cerveza, dejándome aproximadamente entre 500 y 450 kilogramos de presión. Voy a tener una cerveza carbonatada y la puedo tirar directamente de este fermentador y tomarla directamente del fermentador, porque yo puedo ir purgando y liberando esas cuestiones. Otra cosa que me permite hacer esto es lupular, y lupular manteniendo una presión. Entonces, como yo generalmente hago una lupulación para un dry hop finalizando antes de que finalicen los 5 puntos de fermentación aproximadamente, 5 o 6 puntos, quizás un poquito más, si yo quiero hacer un spooning más grueso, más fuerte, más intenso, opto por hacer unos minutos más. Me voy hacia un lado del dry hop que está más relacionado con la biotransformación, pero me permite emitir la cerveza gasificada y sin ningún tipo de contacto con oxígeno, porque como les explicaba, esto va a estar siempre bajo presión. Beneficios de estas paredes de acero inoxidable tan gruesas: este fermentador es de unos 4.5 milímetros de espesor, muy grueso.
porque se hizo con lo que había. Entonces me permitió a mí explorar las fuerzas de presión que tiene mayores. Lo he llevado hasta creo que algo de 9 bars, hasta que empezó a tomar esta pequeña curva acá y tuvimos que volver a soltarlo. Fue bastante peligroso, pero fue divertido. Cuando nosotros pasamos la fermentación primaria, estamos normalmente trabajando a 18, 20 grados más o menos, si no es una cerveza lager, que es un poquito menos. Y en levaduras como la Session IPA que hice anteriormente, una Kebike, estábamos trabajando a casi 35, 40 grados. Cuando nosotros terminamos esa fermentación, le dejamos hacer su respectivo descanso de acetilo y la queremos ir bajando y pasándola a realizar un cold crash para poder decantar todas las partículas sólidas y materias sólidas que estén en suspensión en la cerveza y que no las enturbien. Empezamos a enfriar el mosto, los gases que están los gases que están dentro del fermentador, y como todo lo que se enfría se contrae. Al contraerse ocupa menos espacio, y al ocupar menos espacio lo que genera es una presión negativa. La presión negativa implica que la presión que hay acá adentro está por debajo de la presión atmosférica, y eso es lo que hace es querer compensar con aire que está de afuera la presión e igualarla a la ambiental. ¿Qué pasaría si yo abro, cuando estoy haciendo eso, chuparía oxígeno, inmediatamente oxidaría la cerveza y el lúpulo que yo tengo aquí adentro? Eso nos pasa con estos fermentadores, y eso nos puede pasar con los cónicos de plástico. Los cónicos de plástico, creo que los rotomolding o algún otro similar, tienen la posibilidad de soportar cierto tipo de presión. Yo no me acuerdo bien, pero creo que hasta los 250 gramos de presión soportan. Eso quiere decir de que estaríamos salvaguardando esa situación. Pero ante las dimensiones, cuando son muy grandes, los gases son mayores y los líquidos en mayor cantidad, por ende el vacío que puede generar es equitativamente, y tenemos el riesgo de tomar oxígeno. Lo que nosotros podemos hacer para equiparar eso es incorporando CO2 de alguna forma para igualar esta presión, o bien poder ir barriendo el oxígeno que entra. Pero es muy difícil. En una situación como esta, cuando nosotros pasamos al frío, lo que podemos hacer es sellar lo más posible esta tapa y rogarle a Dios, o al Dios en el que creen ustedes, es que no nos haga una implosión. No va a ser una implosión, a lo sumo se va a deformar y se va a contraer un poco, no va a pasar mucho más que eso. Pero ¿qué pasa? Luego nosotros necesitamos trasvasar esa cerveza o llenar una botellita, pasarla a algún corne, y obviamente con una presión negativa no va a salir la cerveza, y cuando liberemos ese tapón o cuando destapemos se va a tomar el oxígeno. Entonces tenemos que auditar la forma de poder incorporar CO2 para poder limitar o evitar esa incorporación de oxígeno que tengamos. En esta situación no pasa, porque en esta situación estamos siempre con presión positiva y el fermentador no va a deformar sus paredes. He visto una publicación hace poquito de una deformación muy abrupta, pero fue a modo de referencia, y realmente me parece que sea imposible que algo se destruya o haga una implosión cual submarino nuclear en el fondo del mar. No. Sí hay otras reacciones que pueden desencadenar eso, pero eso ya tiene que ver más con la microcervecería, con algún lavado con soda cáustica en contacto con CO2 y produce una reacción que puede generar un vacío semejante. Pero bueno, eso es otro tema que no viene al caso. Así que tenemos tres opciones, o por lo menos las tres que conozco yo. Seguramente hay otras modalidades, pero lo más importante de esto es que ustedes comprendan de que los fermentadores nos limitan a la hora de hacer ciertos tipos de cerveza. Quizás cada uno tiene su impresión, pero yo no recomendaría nunca hacer una cerveza o una neipa en un fermentador como este, porque vamos a tener oxidación. Es casi imposible no tener oxidación en un fermentador como este, porque lo necesitamos pasar a frío, y ahí va a tomar oxígeno sí o sí. Y realmente el lúpulo está muy caro como para que nosotros nos expongamos a la pérdida de esas características que nosotros queremos del lúpulo. Me parece mucho más importante que desarrollemos una birra simple, y que le podamos sacar su máximo potencial, y que entendamos que no tenemos que hacer
la mejor birra que se nos ocurre, sino la mejor birra que esté a nuestro alcance. Fíjense qué equipos tienen, qué posibilidades tienen. No sueñen con hacer una NEIPA de 24 o 45 gramos por litro cuando no tenemos el equipo adecuado. Inclusive yo con este fermentador isobárico no puedo hacer, por ejemplo, una lupulación en frío, un dry hop cuando ya estamos hablando de 12 grados o menos, o hacerlo a menor temperatura. ¿Por qué? Porque yo poseo una presión positiva y no tengo forma de meterlo adentro, salvo que tuviese un Arturito, compensara las mismas presiones y con mayor presión lo metiera el lúpulo en forma de Blu-ray dentro. Entonces es importante entender de que no siempre se puede hacer la birra que uno quiere. Es mucho más loable y es mucho más validero hacer la cerveza que está a nuestro alcance y hacerla bien, pulirla. Hay cervezas en las que algunos deméritos no se van a notar. A mí particularmente me resulta absolutamente difícil notar una oxidación en una cerveza negra muy fuerte, por ejemplo una Russian Imperial Stout. Me resulta muy difícil poder identificar una oxidación menor, obviamente. La oxidación está muy relacionada con el cartón húmedo, con el cartón jugado húmedo, con esa humedad que queda entre un par de pedazos de cartón tirados en algún baldío. Está muy relacionado con eso. Yo nunca la he detectado en esa forma, pero me resulta mucho más difícil detectarla en una Russian Imperial Stout. Entonces, cuando nuestras capacidades nos permiten hacer ese tipo de cerveza y sabemos que podemos tener errores no forzados por culpa de nuestro equipo, las limitaciones que nosotros tenemos, me parece súper loable explotar estos estilos en esa cerveza y aprenderlos. Más adelante podemos llegar a tener la oportunidad de tener bichos más complejos que nos pueden dar esa opción de meterle más power y hacer una birra más intensa. Entonces, aprovechemos lo que tenemos, aprendamos de los equipos que tengamos y adaptémonos a nuestras herramientas. Se puede fermentar en cualquier tipo de recipiente que cumpla la característica que les comentaba anteriormente, que sea sanitario, que el plástico no transfiera ningún tipo de sabor a la cerveza, de que sea fácil de lavar. Estos no son fáciles de lavar, pero bueno, con una buena intención y unos buenos protocolos de limpieza podemos dejarlo bien sanitizado. Las canillitas estas son propensas a generar alguna pequeña mugre ahí dentro, así que hay que desarmarlas, higienizarlas bien. Y por supuesto estos bichos también. Pero ¿qué pasa con estos bichos? Estos bichos se les puede tirar lo que uno quiera. Yo por ejemplo lo sanitizo con alcohol 70-30, con agua hirviendo, lo lleno con agua hirviendo, le puedo poner soda cáustica porque es acero inoxidable, con detergente alcalino, o sea, lo puedo lavar con infinidad de cosas y casi todos los productos que hay en el mercado para lavarlo. Entonces eso me da ciertas ventajas respecto a las contaminaciones que se pueden producir en algunos fermentadores. En los puntos ciegos y los rincones a los que no podemos llegar siempre van a ser un riesgo para nosotros. Por eso siempre es recomendable tratar de llegar a un fermentadorcito cónico donde podemos ir bajando la levadura, donde las paredes adentro ya están preparadas y lisas para poder limpiarlas lo mejor posible, tienen una boca ancha, podemos visualizar todo el contenido del fermentador y tener en cuenta esas cuestiones que yo les explicaba respecto, más que nada, de cuando nosotros realizamos un cold crash, que lo que hace es generar esta presión negativa incorporando oxígeno a la cerveza. Aparte de la oxidación del lúpulo, que no está para nada buena, tenemos la oxidación de la malta, la oxidación del mosto en sí, que entiendo que es mucho más paulatina o le lleva mucho más tiempo incorporarse a la cerveza y crear esta reacción de oxidación. La vida misma es una reacción oxidativa, así que siempre vamos a tener oxígeno. Las mejores cervecerías tienen un pick-up de oxígeno en su cerveza, menor, mayor, lo que usted quiera, siempre. Es imposible que una cerveza no tenga algo, una pizca, un ppb, una partes por billón de oxígeno disuelto, es imposible que sea cero. Siempre lo tiene. Y es la guerra que tiene los cerveceros. Esto los ayuda a mantener una cerveza más estable y demás. Así que bueno, nada, espero que les guste. La intención era mostrarles un poquito las opciones que nosotros tenemos. Este sábado vamos a cocinar cerveza. Vamos a estar haciendo una IPA argenta. Los chicos de Menu Birra nos hicieron llegar unos insumos maravillosos y vamos a estar mostrándole cómo hacer una IPA argentina que
IPA Argentina, entendemos, está más relacionada con sus maltas y con sus lúpulos. Pero bueno, eso es algo que les voy a contar en el próximo videito. Denme una mano con las suscripciones, denme una mano con compartir este video, así yo les puedo seguir mostrando algunas cositas que hago y no aburrirme y no ver que se cae el canal, porque si se cae el canal realmente no va a tener gracia y probablemente deje de hacerlo. Y quizás algunas de las cosas que yo les estoy comentando les esté sirviendo, algunas las pueden aplicar, me pueden comentar abajo y podemos intercambiar opiniones y yo aprender de ustedes y ustedes aprender de lo poco que yo sé. Así que nada, espero que lo estén pasando bien, que tengan un buen fin de semana, cuídense del bicho que está tremendo. Y está haciendo un frío tremendo, quería fermentar con la Kebike, pero no voy a llegar a levantar la temperatura. Así que vamos a estar utilizando una IPA de Bardán del Alemán que va a quedar muy bien en esta IPA argentina. Cualquier tipo de pregunta, cualquier cosita que me quieran escribir, me ponen abajo y lo charlamos. No tengo ni un drama y no hay nada más interesante que hablar de cerveza, por lo menos para mí. Hago estos videos por eso, ya la gente se cansó, mis amigos se habían cansado de escucharme hablar de cerveza, entonces ahora estoy haciendo los videos para que aburrirlos a ustedes. Nos estamos viendo.